Bendiciones, Dios te bendiga. Para mí es un gran privilegio, un gran honor poder compartir contigo a través de este canal al cual invito que te escribas. Su gracia es suficiente. Hemos estado hablando durante toda esta transmisión acerca de la gracia. Ya algunos ministros han venido ministrando de una manera gloriosa bajo este tema de la gracia del Señor. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que es la gracia del Señor. Y específicamente nos vamos a referir a lo que es el poder de la gracia. Fíjese que Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo, porque la misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a toda la bendición que Él nos ha concedido porque le ha placido, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra más al que el apóstol Pablo se refiere es específicamente lo mismo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera, esa palabra de tal manera y ese más se refiere a que esa gracia que Dios ha tenido para con nosotros no ha tenido comparación y ha sido tan grande en que aún nosotros siendo pecadores, siendo culpables, estando condenados a todo juicio por el pecado, Dios mostró su amor al darnos a su Hijo unigénito Jesucristo. Cuando hablamos de gracia, nos estamos refiriendo a una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, que se deriva de una palabra griega que significa charis, que significa, en otras palabras, favor, bendición o bondad. La gracia es lo que mueve a Dios a conferir bendición sobre aquellos que no lo merecen. Es una inclinación que Dios ha tenido a tener compasión y a tener piedad hacia una humanidad caída. Leemos en la Biblia, por ejemplo, en el caso de la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, en Juan, en el capítulo 8, específicamente en los versículos 10 y 11, refiriéndonos a la gracia, cuando esta mujer estaba siendo acusada y estaba siendo apedreada por aquellos hombres, porque según la ley ella tenía que ser condenada a muerte, porque fue encontrada en pleno acto de adulterio, había pecado, había infringido la ley. Sin embargo, Jesús lo miró a todos y le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Después, cuando llegamos a los versos 10 y 11, dice que Jesús se enderezó y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice Jesús. Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le responde: entonces yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Una manifestación de la gracia de Dios hacia el hombre pecador. Partiendo de este pasaje bíblico, entonces podemos decir que la gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y al tratarnos con misericordia, en lugar de dejarnos muertos en nuestro pecado, sin perdón y sin salida. Pero muchas veces no entendemos la plenitud del Evangelio y nos cuesta tanto disfrutar de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Podemos leer las Escrituras, estar seguros en nuestra mente acerca del sacrificio vivo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero aún sentimos esa necesidad de hacer algo para sentirnos amados. Encontramos en cierta ocasión una insatisfacción en nuestro corazón y creemos que debemos orar más, servir más para Dios y así provocar que Dios nos ame.
Cuando vivimos el Evangelio de esta manera, terminamos sintiéndonos frustrados, desanimados y en un estado de derrota. El legalismo es lo que trae culpa, condenación, temor y rechazo. Vivir el Evangelio bajo la gracia es lo que nos permite disfrutar, fluir en el Señor sin hacerlo con nuestras propias fuerzas. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nadie como el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los romanos, puede hablarnos de lo que es la gracia, introducirnos en una profundidad acerca de este tema, de lo que es la gracia, porque él vivió sumergido en las profundidades del legalismo y él fue sacado de ahí para conocer el evangelio de la gracia. La gracia nos muestra lo que está mal, pero a la vez nos abre puertas de oportunidades para vivir en la libertad que Cristo Jesús nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Volviendo a Pablo, podemos decir que Pablo vivía bajo el engaño de la ley porque creía que él tenía un celo profundo por la ley y por eso perseguía a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, cuando Esteban murió y fue apedreado y cayó a los pies de Pablo, este momento es un referente de la gracia de Dios para el apóstol Pablo. Cuando él conoce a Jesús, fue libre de toda manifestación de condena. Había suficientes razones para que él fuera condenado y para que se sintiera culpable y rechazado por Dios. Pero a Pablo le fue revelado por la gracia de Dios que él había sido elegido desde el vientre de su madre para predicar el evangelio de Cristo. Un evangelio que siempre dice que hay una gran victoria que está delante de ti. Pablo nos explica lo que Dios nos ofreció con lujo de detalle. Él nos dice que Dios nos ofreció a Jesús como un sacrificio vivo para poder reconciliarnos con el Padre por medio de la fe en su sangre. Es por medio de la gracia divina que somos justificados y ya no podemos ser acusados por nuestro pasado porque Cristo vive en nosotros. La gracia nunca te lleva al pecado. La gracia nunca te da licencia para pecar. Al contrario, señala el pecado, pero tiene a la vez el poder para vencerlo. Número uno, tenemos que entender siempre que somos salvos por gracia. Como dice Efesios capítulo 2, a la altura de los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podemos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único que tiene el poder para perdonarnos. Él es el único que puede quitar el pecado de nuestra vida. Y esto lo hizo enviando al Cordero perfecto, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. Pero también tenemos que entender que la gracia nos permite acercarnos a Dios, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que entender que Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza, así como un niño se acerca a su padre amoroso para recibir ese abrazo, para recibir esa ternura. Por la gracia no debemos tener temor, porque aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y conoce todos nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia cuando vamos a Él en humildad. Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerza para seguir hacia adelante. Pero también tenemos que entender
que la gracia nos transforma. Dice Tito, el apóstol Pablo escribiendo la carta de Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestro pecado, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en todo nuestro diario vivir. Pero también nos enseña a vivir la vida de piedad que el Señor desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de la presencia del Señor y de su voluntad para nuestra vida. También tenemos que entender, número 4, que la gracia es abundante y que es para todos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El pecado entró por medio de Adán y su transgresión, y con este vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonado a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos aquellos que abran su corazón y le permitan a él entrar como su Salvador y como su Señor. Dios anhela que dejemos el pecado y que nos volvamos a él. Y es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestro pecado, y es a través de él que somos reconciliados con Dios. Pero también la gracia nos justifica por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 3, a la altura del versículo 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por nosotros mismos tenemos que entender que no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios, en su gracia, decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros y nos justificó de una forma gratuita a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, la gracia es el gran regalo aportado por Cristo e inmerecidamente apropiado por nosotros. La gracia salvadora descarta todo mérito humano. Es debida a Dios y dada por Él, debido a quién es Él y no a quienes somos nosotros. La gracia de Dios incluye todos los actos de amor, misericordia y bondad para con aquellos que no son dignos. Pensemos por un momento, ¿somos conscientes del poder de la gracia de Dios? Dios nos ha dado su gracia inmerecida y debemos de entender su significado, sus beneficios y el mayor beneficio que es la salvación por medio de la fe. Ahora, todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. Recuerde, su gracia es suficiente. Dios te bendiga, Dios te guarda y te recuerdo, suscríbete a nuestro canal. Su gracia es suficiente y te recomiendo y te aseguro que será de gran bendición para tu vida y para con toda tu familia. Bendiciones.